Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, peregrinando en este itinerario cuaresmal, hoy somos invitados a la serena alegría ante la proximidad de la Pascua, reconociendo también que en la vida el Señor va encendiendo luces en medio de la oscuridad. Tanto nos ha amado el Señor y estamos alegres por eso. Cantamos juntos para dar inicio a nuestro encuentro dominical. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya iniciando con este domingo la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Estamos cada vez más adentrándonos en este camino penitencial. Ya se tiene que ver esa conversión y ese cambio en nuestro corazón. Por eso también se le llama el Domingo de la Alegría, porque ya comienza a notarse los cambios. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres,
les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos, hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino: así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor su Dios los acompañe y que suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. ¿Cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que la lengua se me pega al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente, y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios y no es el resultado de las obras,
para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, en esta cuarta semana. Tenemos 5 semanas de camino al llegar así a la Semana Santa que nos llama el Señor para una verdadera conversión siempre. El camino de la santidad, el camino de nuestra verdadera resurrección. Y aquí está cómo comienza el Evangelio de hoy. Jesús mismo, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto. Ciertamente que aquí esta comparación, esta analogía de ser levantada la serpiente es la del Hijo del Hombre, pero que también nos está diciendo a cada uno de nosotros un camino, una lucha, la oío weteriña nendiela ibaía. Y así entonces hay un elemento importante y esencial que la palabra del Señor nos pide. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo se salve por medio de Él. Y eso es lo que queremos y eso es lo que pedimos. Continuamente. Continuamente. Entonces, para que el mundo se salve por Él. Como quisiéramos, ¿verdad?, que la fuerza y la gracia de Dios llegase en este tiempo de Cuaresma a toda la nación, a todas las personas, a nuestra iglesia, a nuestras familias, porque solamente esta fuerza de Dios. Elevar en lo alto también quiere decir que desde lo lejos podemos observar, podemos ver y desde ahí también podemos comprometernos con el Señor. Y después viene justamente lo esencial y lo fundamental, y esto es lo que necesitamos. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Qué significa, queridos amigos, el creer? El creer, la fe, significa la adhesión.
Quiere decir que nos adherimos a sus mandamientos, nos adherimos a el evangelio que Él nos deja. Y por lo tanto, el creer, por eso consecuencia, el que cree, evidentemente que ya está salvado. ¿Por qué? Porque ha creído. Quiere decir que hay una lucha continua. Estemos en ese cambio continuo, tiempo de cuaresma, tiempo de cambio, tiempo de conversión, tiempo de lucha. Pero después dice también, pero atención, el que no cree ya está condenado, ya está condenado. Ya está condenado, y justamente porque el que no cree significa y eso quiere decir entonces, queridos amigos, que ya nos lleva a la propia condenación. Porque si nosotros sabemos bien que este es el camino del bien para llegar a nuestro destino, evidentemente que entonces en nuestra adhesión es el hecho de aferrarnos al Señor o de dejar directamente al Señor de lado. Por eso dice, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe ante el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, atiende nuestra oración, Señor. Atiende nuestra oración, Señor. Por la Iglesia, Dios que peregrina en el Paraguay, para que asumiendo con fervor la misión encomendada por el Señor, sea siempre cercana a los gozos, esperanzas y dolores de todas las personas, oremos al Señor. Atiende nuestra oración, Señor. Por las familias de nuestro país, para que todos sus miembros, unidos en la oración, crezcan en la fidelidad del seguimiento a Cristo, oremos al Señor. Atiende nuestra oración, Señor. Por los que han perdido la alegría debido a las contrariedades de la vida, y por los que han caído en depresión, para que se sientan y sean verdaderamente acompañados en estos procesos difíciles, oremos al Señor. Atiende nuestra oración, Señor. Por nosotros, para que confortados por la alegría de Cristo, seamos testigos de su bondad allí donde más sea necesario, oremos al Señor. Atiende nuestra oración, Señor. Padre de bondad, escucha todos nuestros ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos y el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de la alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele siempre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas
Oración final. Padre, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no la quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza, esa palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta.